En esta oportunidad comenzaremos nuestro estudio sobre la clasificación de los enlaces químicos. Los elementos químicos no tienen siempre la misma estabilidad. Se diferencian en este aspecto según la cantidad de electrones que posean. Los gases nobles, que son la última columna ubicada más a la derecha en la tabla periódica de los elementos, son los más estables por tener 8 electrones en su último nivel de energía. Y el resto de los elementos se combinan entre sí buscando adquirir dicha estabilidad. Estas uniones se denominan enlaces químicos, en donde los átomos tienden a ganar, perder o compartir entre sí electrones para alcanzar los 8 que le dará dicha estabilidad, lo que se conoce como la regla del octeto. Para ello, cada elemento químico tiene una electronegatividad, que es la capacidad para atraer electrones, y los electrones de valencia, que son la cantidad de electrones que ponen a disposición o necesitan de los otros cuando realice el enlace químico. La división entre los tipos de enlaces químicos surge a partir de la clase de elemento que compongan el enlace, lo que explicará más adelante sus características. Los enlaces químicos entonces se dividen en dos grandes grupos: enlaces interatómicos y enlaces intermoleculares. Como su mismo nombre nos indica, el enlace interatómico es entre átomos y el intermolecular entre moléculas. A su vez, el enlace interatómico se subdivide en enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. A su vez, el enlace covalente se subdivide en covalente normal o simple y covalente dativo o coordinado. Finalmente, el enlace covalente normal se puede clasificar en covalente normal apolar y covalente normal polar. Finalmente, entre los diferentes tipos de enlaces intermoleculares tenemos el puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Empezaremos nuestro estudio con los diferentes tipos de enlace interatómico. El enlace interatómico, como hemos dicho anteriormente, se realiza entre átomos de diferentes elementos químicos, y estudiaremos en primer lugar al enlace covalente. Este tipo de enlace se realiza entre dos elementos no metálicos, aunque existen algunas excepciones donde se forman entre un metal y un no metal. La condición es que tengan una baja diferencia de electronegatividades. Además, deben presentar las siguientes características. Existe compartición de pares de electrones de valencia entre los átomos que lo forman. No se forman iones, por tal motivo el enlace es de naturaleza eléctrica, ocasionado por los electrones compartidos. A diferencia del enlace iónico, en este caso sí se forman moléculas, que pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. La regla práctica nos indica que la diferencia de electronegatividades entre los átomos debe ser inferior a 1.7, y como hemos indicado anteriormente, otros consideran 1.9. A su vez, el enlace covalente se puede subdividir en enlace covalente normal. Este tipo de enlace se caracteriza porque cada átomo aporta electrones para que se realice el enlace químico. Por ejemplo, en el caso del O2, sabemos que cada átomo de oxígeno tiene en su estructura o en su máximo nivel de energía 6 electrones de valencia. Por lo tanto, a la hora de unirse estos dos átomos, cada uno de ellos va a ceder sus 2 electrones para que el otro forme la regla del octeto, de tal manera que tanto el oxígeno del lado izquierdo como el oxígeno del lado derecho lleguen a la estabilidad de un gas noble, es decir, tengan 8 electrones en su composición, debido a que a la hora de que estos dos átomos de oxígeno se juntan, los dos átomos ceden electrones al otro para que éste complete sus 8 electrones en su máximo nivel de energía. Veamos, por ejemplo, el oxígeno del lado izquierdo tenía los 6 electrones de valencia que le corresponden, más los 2 que el oxígeno del lado derecho le está cediendo. De la misma forma, el oxígeno del lado derecho tiene sus 6 electrones de valencia, más los 2 que está aportando el oxígeno del lado izquierdo para la estabilidad de este. Esto también se puede representar por medio de líneas que nos representan par de electrones.
estos que tenemos aquí arriba y al lado izquierdo del átomo de oxígeno de la izquierda nos representan los electrones libres que no forman ningún tipo de enlace, y estas dos líneas que están entre los dos oxígenos vienen a ser las líneas que nos indican que hay un par de electrones enlazantes en cada uno de ellos. A su vez, el enlace covalente normal puede ser enlace covalente apolar. En este caso existe una compartición equitativa de electrones entre ambos átomos. Es decir, que este tipo de enlace generalmente se da entre átomos iguales, y esto se debe a que la diferencia de electronegatividades generalmente es nula. Por ejemplo, en una molécula de cloro. Sabemos que cada cloro tiene 7 electrones en su máximo nivel de energía, es decir, 7 electrones de valencia. Al unirse estos dos cloros, tanto el cloro del lado derecho como el cloro del lado izquierdo llegan a cumplir la regla del octeto, debido a que cada uno de ellos ya tiene 8 electrones en su estructura, los 7 que le corresponden como electrones de valencia más el que están compartiendo con el otro cloro. Como el cloro en este caso es un único elemento químico y tiene la misma electronegatividad, podemos también decir de que la unión de estos dos electrones se da exactamente en el centro de ambos átomos. Este tipo de enlace también se puede representar por medio de líneas, como hemos dicho anteriormente, donde cada una de estas líneas nos indica electrones libres, es decir, electrones que no forman ningún tipo de enlace, y la línea que une los dos cloros es la línea que nos indica que hay un par de electrones enlazantes, es decir, un par de electrones que enlazan a cada uno de estos dos cloros. También tenemos enlace covalente polar. Este tipo de enlace se origina debido a la diferencia de electronegatividades, es decir, que el de mayor electronegatividad genera una gran concentración de carga negativa, mientras que al otro una gran carga positiva. En otras palabras, se generan dos polos, pero sin formar iones. También podemos decir que este tipo de enlace se forma entre átomos de diferentes elementos químicos. Por ejemplo, en el caso del HCl, nosotros sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, mientras que el cloro tiene 7 electrones de valencia. A la hora de unirse estos dos elementos químicos, comparten un electrón, de tal manera que el cloro llega a la estabilidad porque tiene los 7 electrones de valencia más el hidrógeno que le ha cedido un electrón, y el hidrógeno también llega a la estabilidad porque, si bien es cierto tiene solo un electrón de valencia, a la hora de unirse con el cloro va a formar los dos electrones de valencia. Nosotros sabemos que el hidrógeno es el único elemento químico que con dos electrones es totalmente estable. Esta molécula también se puede representar en forma lineal, donde cada una de estas líneas que están alrededor del cloro nos indica que son electrones no enlazantes, es decir, electrones libres que tiene el cloro, 2, 4, 6, y esta que está entre el cloro y el hidrógeno viene a ser lo que se conoce como los electrones enlazantes, es decir, aquellos que forman el enlace químico. El último tipo de enlace covalente es el enlace covalente dativo. En el enlace covalente dativo, o también llamado coordinado, solo uno de los átomos es el que aporta el par de electrones que ambos átomos compartirán. Pero es necesario señalar que una vez formado, el enlace dativo pasará a ser idéntico al llamado covalente normal. Por ejemplo, si vemos en el caso del H2SO4 y desarrollamos su estructura de Lewis, esta será la siguiente, donde cada uno de los elementos químicos llega a la regla del octeto. Como vemos aquí, cada uno de estos enlaces nos indica un enlace covalente normal, debido a que hay una compartición de electrones. En este caso, el hidrógeno y el oxígeno están compartiendo un par de electrones donde cada uno de ellos cede su electrón, y acá el azufre y el oxígeno están compartiendo electrones donde cada uno de ellos cede electrón. Pero en la parte superior e inferior, el azufre está formando lo que se conoce como un enlace covalente dativo, ya que en este caso el azufre es el único que está dando los electrones para que el oxígeno de la parte superior y de la parte inferior lleguen a la regla del octeto. Este tipo de enlaces también se pueden representar por medio de líneas, donde cada línea entre los átomos nos indica un enlace covalente normal, es decir, hay una compartición de electrones, y cada línea en forma de flecha nos indica un enlace covalente dativo, donde uno de los átomos es el que cede los electrones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces covalentes normales y 1, 2,
enlaces covalentes dativos. Finalmente podemos decir que hemos visto la clasificación de los enlaces químicos y el primer tipo de enlace interatómico, que es el enlace covalente y sus diferentes variantes.